Primera de Samuel, capítulo 17, el versículo número 40. La palabra lee en ese versículo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Señor, te damos gloria y honra en esta mañana. Damos gracias por el privilegio que nos das de estar aquí reunidos. Señor, y en esta oración, en esta mañana, presentamos a los enfermos, los que están en necesidad. Señor, mira a tu hermano Juan Cardona. Mira, Señor amado, aleluya, a Nereida, Señor, en esa cirugía de mañana, a la prima de tu hermano Tony, Señor. Padre, presentamos al hermano Quique, Señor amado, a la hermana Jocelyn, Señor. Padre, te pedimos por tu siervo Luis Chaparro allá en Nicaragua y a los pastores y hermanos que están en este viaje. Pedimos tu gracia, tu favor, que tú derrames tu poder sobre sus vidas y les use como instrumentos poderosos en aquel lugar, Señor amado. Mira a esta familia que está angustiada, Padre, ante este escenario de dolor, de la pérdida de estos seres queridos. Señor, obra, moviliza, Señor, dirige esos buzos, Padre, que puedan detectar, encontrar, Señor, conforme a tu gracia, Padre, los restos de estos pilotos, Señor. Y también pedimos por los niños que irán a su experiencia de adoración, rogándote a ti, Padre, que les bendigas. Que en esta mañana, Señor, ese depósito de tu palabra quede grabado en sus corazones, Señor. Como también te pedimos que el depósito de tu palabra en nosotros, Señor, obre efectivamente para aquello a lo cual tú nos llamas en esta tierra mientras estemos aquí, Señor. Danos sabiduría, danos gracia, danos entendimiento y ayúdame, Espíritu Santo, a comunicar el consejo de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados, y los niños pueden ir bajando. Gloria a Dios. Qué diferente hoy, ¿verdad? Gloria a Dios. A veces nos hemos acomodado, ¿verdad? O nos hemos acostumbrado a ciertas comodidades y parece que eso no se nos puede acabar en un momento dado, ¿verdad? Y nunca perdamos de perspectiva. Gloria a Dios. Amén. Tenemos ya un David Goliat cogiendo por ahí para ser gigante, solo que va huyendo Gloria a Dios. Mira, amado, damos gracias a Dios que estamos aquí. Amén. Y el domingo pasado, obviamente, enfrentamos una situación, ¿verdad? Que lamentablemente ha de repetirse porque estamos en un sistema eléctrico frágil y eso no lo digo como una crítica, sino que es la noticia del día, ¿verdad? La noticia es las evidencias, porque cuando se va la luz se da cuenta que sí está frágil y tenemos que ir pensando en hacer algo. Teníamos como junta de la iglesia, como los ancianos, nos reunimos para varias cosas y entre ellas mencionábamos la necesidad de un generador. Y pensábamos que para el año que viene iba a ser el proyecto, pero yo estoy pensando que ese proyecto hay que acelerarlo un poco porque, óigame, ya ha pasado con mucha frecuencia. Amén. Y la cosa pinta que no mejora mucho. Así es que ya más adelante quizás hagamos algo para ir cotizando y mirando, amén, un generador. Bueno, pues el domingo pasado sufrimos este percance. Y por razón de esa situación, ¿verdad? Y por amor a ustedes, pues aceleramos el culto. Óigame, creo que en 1 hora hicimos todo. Claro, haciendo unos recortes. Y parte de los recortes que tuvimos que hacer fue reducir y cortar algunas expresiones, algunos pensamientos que teníamos del sermón. Y luego en la semana, reflexionando, otras cosas se añadieron. Y quiero volver otra vez a repasar esa escritura y ahora hacerlo con calma, con la tranquilidad de que usted está en una actitud más dispuesta porque no está lidiando con el calor. Así que esta atmósfera tan maravillosa me va a permitir repasar el sermón y decir todo lo que quería decirles. Mire, amado,
comienzo diciéndole que es algo maravilloso, algo poderoso que Dios nos da en su palabra cuando podemos tener en ella narraciones, relatos, vivencias que gráficamente ilustran los poderosos principios espirituales que Dios tiene para su pueblo. Muchas veces tenemos la actitud de ver, por ejemplo, la historia de David y Goliat, la batalla entre estos dos paladines. Tendemos a verlo como una historia para niños. Pero déjeme decirle que esta historia no es solo para niños, ni para enseñarles, ni para entretenerles. Esta historia, amados, habla gráficamente. Cuando digo gráficamente es porque la historia nos ilustra cosas espirituales en una forma gráfica. Y esta historia gráficamente nos habla del poder de Dios manifestándose en un joven. Un joven que Dios utiliza para vencer a un gigante que ofendía, un gigante que retaba al Dios verdadero, un gigante que representaba las fuerzas del maligno y que representa las fuerzas del maligno, las fuerzas de maldad, fuerzas de oscuridad que mantenían a todo el ejército, el de Israel, un pueblo separado por Dios, un pueblo a quien Dios hizo promesa de estar con ellos, mantenía a este pueblo en temor, mantenía a este pueblo, amén, paralizado. Sin embargo, cuando David llega al escenario de esta situación, David siente indignación. Siente indignación primeramente por las ofensas que están saliendo de la boca, como él mismo dice, de este incircunciso. Está indignado por la burla que está haciendo este enemigo contra Dios y contra su pueblo. David sabía quién era Dios. Él lo conocía. Él lo conocía por las enseñanzas. Vamos a mirar eso nuevamente. Lo conocía por la experiencia personal que él había tenido con Dios. Y no podía entender el miedo, la parálisis que existía en el ejército israelita, que tenía a Jehová Dios como Jehová Dios de los ejércitos. Así que tenía indignación, no solamente ante el hecho de un gigante que estaba ofendiendo a Dios y a su pueblo, sino también a un pueblo que tenía el estandarte de Jehová, pero estaba detenido. Él no pudo guardar silencio. David no pudo quedarse estático, paralizado, silencioso ante tal situación. Y obviamente, ¿verdad? Esto lo digo, ¿verdad? En el sentido, añadiendo a esta situación, él sintió un fuego de Dios. Un fuego del Dios vivo. ¿Y por qué digo un fuego? Porque salió cogiendo. O sea, por eso que digo, ¿verdad? Que estoy... Un fuego que le impulsa a actuar. Un fuego que le impulsa a enfrentar lo que parecía ser un muro impenetrable y devastador. Realmente, esto no es una historia para niños. Es una historia para todos, grandes y pequeños, para todos. Más para aquellos que decimos temer a Jehová, Dios de los ejércitos. Que tenemos al Santo de Israel, al Cristo resucitado y que somos templo del Espíritu Santo de Dios. No es una historia para niños. Y yo pregunto, ¿qué harás o qué haremos? Porque esto es todo nosotros. ¿Qué haremos ante el gigante que reta todo lo que tú eres? ¿Qué vamos a hacer a ese gigante que hace creer que Dios es pequeño, que no deben maldecirlo, que no deben burlarse de él y de su pueblo? ¿No crees que hay algo en nosotros que debe incendiarse?
No coincidimos en que es necesario que en nosotros surja ese fuego que nos lleve a movernos indignadamente y valientemente para enfrentar a estos gigantes. Y esto puede ser cualquier cosa. El enfoque del domingo pasado fue los jóvenes que estaban frente al comienzo escolar y que todavía, ya esta semana, miércoles, comienzan, si Dios quiere. Así es, ¿verdad? Los maestros que están aquí. Bueno, y las universidades creo que un poquito más después. Así que un principio importante que no podemos olvidar y que esta historia nos presenta es que la victoria que hubo en el Valle de Ela, porque el Valle de Ela fue el lugar donde se desarrolló el encuentro gigantesco entre David y Goliat. El principio que nos presenta esta historia de esa victoria en el valle, donde David mata a Goliat, no fue un evento de suerte, ni fue la habilidad humana. David, sin saber que un día enfrentaría a un gigante como aquel, había estado siendo entrenado por Dios. Lo que pasó en el Valle de Ela fue la manifestación de un joven equipado y adiestrado por Dios. Él no sabía que él iba a enfrentar a un Goliat en su vida. Eso no estaba en el panorama inmediato de su mente. Pero amados, no tenemos que, bueno, por la historia sabemos que es gigante, pero en el momento en que David está siendo procesado por Dios, esto posiblemente no estaba en su mente. Ni siquiera ser soldado, ni siquiera ser rey. No es lo que tú pienses, amado hermano, es lo que Dios tiene para nosotros. Es lo que Dios dice que somos nosotros. Por eso es que tenemos que estar listos y preparados, porque no sabemos cuándo el gigante va a aparecer. Y si aparece en el momento que no tiene ni una pistola de agua. Entonces, el principio espiritual de esta lección es que hay gigantes que enfrentar. Hay un Dios poderoso para ayudarnos, pero tenemos que prepararnos. La preparación no es una prerrogativa, amén, de Dios. Es tu prerrogativa. Tú decides si te preparas o si no te preparas. Tú lo decides. Pero permítame repasar esta historia para animarnos mutuamente a estar preparados. Mire, repasando, David se preparó para enfrentarse con Goliat. Cuando David se enfrenta a Goliat, pues ¿qué tiene que hacer? El verso 40 dice que él toma su cayado, que él coge las piedras lisas. Por supuesto, él coge 5 piedras lisas. Dice que la pone en el saco pastoril y luego ese saquito pastoril lo mete en el zurrón, que era lo que yo decía, la mochila. Mete las piedras en la mochila, toma la onda y sale para enfrentar a Goliat. Eso es lo que él hizo allí. Pero todo eso que él hizo allí es resultado de una preparación, que fue lo segundo que yo les hablaba a ustedes el domingo pasado. ¿Por qué David estaba tan seguro de que esas piedras eran suficientes? David ya había medido, había escuchado, había ponderado al gigante. Sabía cuánto medía, cuánto pesaban las cosas. ¿Y por qué David está tan confiado que con 5 piedritas podía vencerlo? Les había dicho, ¿verdad?, que las 5 piedras, vamos a mirar hoy un poquito más detenidamente, no eran que iba a fallar, no era por si acaso fallaba la primera. David no iba a fallar la primera. Así que la eficacia, la convicción de David en lo que él tenía en sus manos, el recurso que Dios ponía en sus manos, amén, para enfrentar a este gigante, él sabía que funcionaba. ¿Por qué sabía y cómo logró David llegar a esa comprensión y a esa preparación? Primero les decía a ustedes que David fue entrenado en su casa. El entrenamiento de David no comenzó, amén, allá en un reclutamiento de la Guardia Nacional, ni del ROTC, ni nada de eso. Eso comenzó en la casa, en casa de papá y de mamá, en casa del abuelo y de la abuela, en casa del tío y de la tía. Esto comenzó allí cuando se le comenzó a dar a David responsabilidades. David, desde pequeño, se le dieron responsabilidades. Y David obedientemente
las cumplió. No eran castigos de papá y mamá. Eran aspectos necesarios para la supervivencia de cualquier ser humano. Entre ellos, cuidar ovejas, que como yo les decía a ustedes, era el negocio de la familia. Era el recurso. Era lo más obvio. ¿Por qué? Porque si no había ovejas, ni amén, pero entonces no había donde hacer lana para la ropa. De vez en cuando comerse una chuletita de un gairo. ¿Verdad? Así que ahí estaba la fuente. Y David estaba encargado de guardar, de preservar esa fuente. Y eso no nació porque del corazón de él se lo impusieron que lo hiciera. Ve y cuida, ve y haz esto, ve y lo otro. Y David comenzó a aprender obediencia, a aprender, amén, lo que es cuidar el tesoro de su familia. Por eso que muchos niños no se les da responsabilidades y no valoran. Aquí hay gente de muchos años atrás, ¿verdad? Que cuando tenían un zapato, le compraban un zapato, lo valoraban. ¿Sabe qué? A mí me compraron unos zapatos tan y tan buenos, tan excelentes, me gustaban tanto, que yo llegué a orar por mis zapatos. Sí, amado. Y después que oré por él, me duró, óigame, aquello como que era tonca. Pero no era que eran feos, a mí me gustaban. Y después de adulto, amado, que quise seguir comprando los mismos zapatos hasta que ya no salían los zapatos. Así que yo compré por años ese estilo de zapato. Claro, yo llegué a pensar que era el zapato y no se me olvidó que fue la gracia de Dios por la oración que hice. Pero me quedé con la manía del estilo. Porque valoraba, porque no era en mi casa no todo el tiempo había buenos zapatos. Porque éramos muchos. Y cuando llegaba el recurso económico había que repartirlo, hermano, de una manera demasiado de estricta. Y yo valoraba esos zapatos. Cuando tú tienes responsabilidades y sabes lo que las cosas cuestan, tú lo valoras. Por eso es que aunque tú tengas los recursos para darle a tus hijos, haz un negocio, déle responsabilidades y después los recompensa. Usted como quiera se lo va a dar. Usted no es irresponsable, usted se lo va a dar, pero si puede usar eso como una forma de entrenamiento, hágalo. No le va a hacer mal, por el contrario. David decía también, fue entrenado en el campo. En el campo David tuvo asignaciones, ocupaciones, que hicieron en él desarrollar 3 cosas importantes. Número 1, hubo un desarrollo espiritual. Porque en esa soledad y en ese espacio con Dios, con la naturaleza, como dice él escribió, los cielos cuentan, David mismo decía, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un abismo llama a otro abismo a sus cascadas. Así que David sabía lo que también dijo Pablo, que la creación, todo lo creado, manifiesta la grandeza y el poder de Dios. Así que él entendió allí en ese tiempo que Dios existe, que Dios es real, que las cosas que él veía no eran creación no era casualidad, que las ovejitas que él no nacieron sino por el asunto de creación espontánea, que es un disparate, por supuesto, ni de la evolución. Dios las creó, punto. Dios lo creó a él, la naturaleza, Dios es el autor. Y eso inspiró a él no solamente a amarle, sino también a intimar con él, a orar e incluso a inspirarle a cantar cánticos a él, a adorarle. También tuvo un desarrollo emocional. En esa soledad él tuvo momentos donde tuvo miedo posiblemente. Las primeras veces en la noche, los primeros ruidos posiblemente lo asustaron. Pero llegó el momento que él sabía, ese ruido es el del grillo, aquel otro ruido es el de la chicharra, este es del león, este hay que tener cuidado, este es el del oso. Así que él comenzó a tener una tranquilidad, un equilibrio emocional para no estar alterado por cualquier cosa. Él se alteraba por lo que era importante y eso enfrentaba. Eso se llama salud emocional. O por ejemplo, es un ejemplo. También desarrolló su físico. Estas largas jornadas, caminatas, cargar ovejas, enfrentar osos, enfrentar leones, seguramente le sacó un poquito le hizo, ¿cómo es? ¿Six pack o 8 pack? ¿Qué sé yo qué?
Amén. Y los musculitos de los hombros debieron desarrollarse. Yo creo, ¿no? Así que tuvo un desarrollo integral, espiritual, emocional y físico. También él fue entrenado en la toma de decisiones. ¿Y dónde vemos eso? Mire, cuando el rey Saúl ve a David que se ofrece como voluntario para enfrentar a Goliat, él le da sus armaduras. Le da unas vestimentas reales, lo mejor de lo mejor, la mejor espada, el mejor escudo, lo mejor. Pero David tuvo que tomar una decisión. O me quedo con lo del rey, o me aferro a lo que yo he recibido de parte de Dios en mi casa, en mi familia. Con lo del rey no voy a poder. Con lo que tengo en mí, que Dios ha puesto, con eso puedo. Aleluya. Y ahí él tuvo la valentía, porque, óigame, renunciar a la armadura del rey era como una locura. Claro, tampoco le servía, porque el rey era talla 10 y él era talla 7. Son las mujeres, ¿verdad? El rey era X large o extra large y él era medium. David fue entrenado también por esa capacidad de indagar y de investigar. Mira, amado, David había desarrollado una habilidad para preguntar, una habilidad para no creer lo primero que escuchaba. David, en el proceso de enfrentar a Goliat, él oyó una primera vez, porque yo dije que 3 veces él preguntó, no, realmente preguntó 2 veces, pero él sabía antes de preguntar la primera vez lo que se decía. Porque el texto dice que se estaba diciendo en todo el ejército que el que venciera a Goliat iba a recibir unos beneficios. Entre ellos, además de riqueza, exención contributiva, un plan de retiro 401k, todo eso él lo iba a recibir. Pero como el frosting y la princesa. Y ya eso estaba corriendo. Pero David no se quedó tranquilo con lo que la gente decía. Él preguntó y le dijeron lo mismo. Pero también no se quedó así. Una segunda vez vuelve a preguntar lo mismo otra vez. Y, claro, no hubo cambio en las ofertas. ¿Y qué tal si había cambio? Y si la segunda vez había una enmienda y él no la supo porque no preguntó. David quería estar seguro. No se quedaba con lo primero que escuchaba. Y esto es un entrenamiento importante en la vida de todo ser humano. Esto se llama, en la educación, se llama el análisis crítico. La lectura crítica. Donde tú lees, tú escuchas, pero tú no crees todo lo que estás oyendo y escuchando. Tú vas y buscas más. Y vas e indagas. Y vas y investigas. Profundizas. Y David estaba entrenado en esto. Tal es así que yo les decía a ustedes que ese entrenamiento y esa actitud de David de investigar y de profundizar y de conocer, yo digo, y es mi interpretación, le llevó a entender que en el ejército de Filisteo no había un solo gigante. En ese ejército habían 5. ¿Y por qué sabemos que esto era así? Por 2 razones simples. Primero, porque escoge 5 piedras. Y segundo, porque la Biblia nos habla más adelante de estos otros 4. David tenía ante sí a Goliat, uno solamente. David iba preparado, amado, y estaba entrenado para matar a los 5. Si los 5 hubieran salido al campo del valle de Ela, David tenía una piedra con su nombre. ¿Sabes que las películas de vaqueros, a mí me encantaban esas películas de vaqueros, ¿verdad? Pues, algunos marcaban las balas, ¿verdad? Y esta es la bala para fulano de tal. Y allá venía el héroe y ¡pah! No fallaba el tiro, ¿verdad? Pero David tenía la bala marcada. Claro, sus balas eran las piedras lisas. Y cada piedra tenía un objetivo. Un objetivo para un gigante.
Y sabemos que eran 5 gigantes porque en el capítulo 21 de Segunda de Samuel, comenzando en el versículo 15, hay una narrativa extraordinaria de estos gigantes. Por ejemplo, en el verso número 15 de ese capítulo 21 de 2 Samuel, dice que hubo guerra con los filisteos. Todos eran filisteos. Y dice que vino un gigante y David, dice, mire, David, ya habían pasado varios años, ¿sabe? Varios años. Y David se enfrenta a un segundo gigante. Pero mire qué pasa aquí. Aquí David ahora ya es un guerrero. Ya es un espadachín. Ya tiene ejército con él. Ya es rey. Y él enfrenta a este gigante y el gigante por poco lo mata. Aquí hay una lección, ¿sabe? Y dice que David se cansó. Estaba peleando. El tipo se llamaba Isbi Benob. Así se llamaba el gigante. Y cuando el gigante ya estaba por caerle encima y ya estaba por aniquilar a David, dice que vino uno de los soldados de David llamado Abisai, hijo de Sarbia. Dice que vino en su ayuda, hirió y mató al filisteo. Capítulo 10, verso 17. Y dice el texto que de ahí en adelante ellos tomaron una decisión. Y mire qué interesante. David años atrás estaba listo. Pero ¿qué pasó? Pasó el tiempo, estaba guerreando, estaba cansado. Y ahora era el tiempo de que otra gente se convirtieran en matadores de gigantes. Llegó el día en que no tenía que haber un solo David. Hacían falta más Davíes. David pensaba que él podía hacerlo solo. ¿Y qué vemos aquí ahora? Que ahora se levanta uno de su ejército y es tan capaz como él. Ahora, ¿qué tenía ese muchacho? ¿Qué tenía entonces Abisai? Tenía un maestro. A alguien que le enseñó. A alguien que enfrentó a un gigante. Abisai sabía, David, mi general, enfrentó a un gigante. Ahora está un poquito viejito. Pero ahora yo estoy aquí para defenderlo. Y ahora yo no tengo temor. Porque si él mató a un gigante, yo también lo puedo, ¿qué? Lo puedo matar. Mire qué interesante la palabra de Dios. Amén. Este héroe nos enseña ahora que él sigue siendo héroe, ¿sabe? Porque al final del capítulo, la gloria, él se la lleva también. Pero ahora hay uno que se levanta. Y ahí nos habla del ejemplo de que tú eres un hombre de Dios, mujer de Dios, que has matado a tu gigante. Pero la pregunta es, ¿le estás enseñando a otro a matar gigantes? Le estás pasando a otro. Y eso me está hablando a mí, ¿sabe? Si usted no le habla, a veces ya Dios me habló a mí. Pero no, yo quiero que le hable a usted también. Usted tiene que también entrenar a otros. No puede morirse de viejito y llevarse a la tumba todo el conocimiento, toda la gracia, todas las habilidades que Dios le entrega a usted sin que usted la haya transferido a otros en enseñanza, en conocimiento, en entrenamiento. Y de ahí en adelante, David pues si hay gente que mata gigantes, pues ahora ¿yo qué hago? Estoy cuidado por ellos. Y ahí matan al tercero, que se llama Asaf, capítulo verso 18. A este lo mata otro soldado de David que se llama Sibecai. El gigante se llama Asaf, Sibecai lo mata. El cuarto. Ya David, si ya van 3. El que mató a David, Goliat. El que sigue, el tercer gigante, en el caso de los últimos, que sería el cuarto de los gigantes de Filisteo, está en el verso 19. Se llamaba Goliat también. Ese era tocayo. Por eso es que el texto bíblico necesita ponerle geteo. Para que no se confundan, que no es el mismo Goliat. Aquel estaba muerto ya hace rato. Este es otro Goliat. Y a este lo mata otro soldado de David que se llama el Anán. Y el cuarto gigante, o el quinto si sumamos a Goliat, no dice el nombre. Pero no, mira hermano, no basta el nombre. No sé por qué razón el cronista bíblico, guiado por el Espíritu Santo, no le da el nombre, sino que le da la descripción.
Dice, hubo después otra guerra, otro hombre de gran estatura que tenía 12 dedos en las manos, 12 en los pies, tenía 24 dedos. También era descendiente, o sea, era gigante y feo también, las dos cosas, era un monstruo aquello. Y este desafió, o sea que este siguió lo mismo que los demás, pero así también fue su suerte, igual que los demás. Porque a este lo mató Jonatán, un sobrino de David. Un sobrino de David lo mató. Y al cierre de esta aniquilación de gigante, cierra el texto diciendo en el verso 22, estos 4 eran descendientes de los gigantes de Gad. O sea que era estos 4 y qué, y el otro, los cuales cayeron por mano de David y de sus siervos. Así que David siguió llevando la gloria de matar gigantes, ¿sabe? Aunque estos últimos 4 no los mató él, los mató, los aniquiló. Gloria al Señor. Amén. Soldados de su ejército. Gente que lo vieron a él. O sea, David fue un ejemplo. Y yo pienso que estos dijeron, si David mató gigantes, yo no puedo ser cobarde. Además de que David seguramente había contado muchas veces a sus soldados las historias de su batalla. Por eso decíamos la importancia de que nuestros hijos, y ahora estoy diciendo de que todos nosotros nos preparemos, tengamos en nuestras mochilas, en nuestra vida, tengamos, amén, el armamento, tengamos los recursos de Dios para enfrentar los gigantes que hoy se levantan en nuestra sociedad. Hay gigantes que son tuyos, que son tu situación, tu problema o cualquier adversidad que tú estés enfrentando. Hay otros que nos compete a todos, porque es la amenaza que se cierne sobre nuestros hijos. Y en ese sentido le mencionaba yo cinco aspectos que tenemos que cada día estar pendientes. Los conceptos, el gigante de los conceptos, de las ideas, porque hay una serie de filosofías, de ideas antivalores que están corriendo. Mire, yo decía, no sé si lo dije el domingo pasado, pero si no lo dije, lo repito ahora, y si no, pues lo oyen ahora. Miren, estaba escuchando las noticias y uno mira los procesos sobre todo. Y tengo que ir sobre esto, amado, porque esto es veneno que quieren meter en la mente de nuestros hijos. Esta filosofía de género, de todo esto es tóxico, que quiere meterse. Y yo estaba mirando y pensando que muchas de estas cosas son anticonstitucionales. Y cuando se va al aspecto legal y se mira, pues se le ve la costura. Y por ahí es que se ha logrado detenerse, ¿sabe? Por ahí es que hemos logrado que gente con la capacidad de evalúen las debilidades de estos argumentos y metan ahí, ¿verdad?, la cuña y metan ahí la piedra para detener a este gigante. Todavía no los puedo tumbar, porque está todavía ahí gritando. Y yo decía que a esta gente no les importa, número uno, si lo que están promoviendo es mentira. Porque lo que les interesa son sus intereses, sus pasiones, su maldad. No les importa si es inconstitucional. ¿Por qué? Porque dice, mire, tirémoslo así y aunque lo baten, ellos siguen. Porque ¿sabe por qué? Porque ellos piensan, como le pasó a David, que se van a cansar y van a dejar de pelear. Y están trabajando más que asuntos que tienen que ver con la rigidez o la legalidad. Están con tu paciencia, tirándola. Y pierden una batalla y lanzan otra. Y saben que quizás no están en el orden. Pero ¿qué están intentando? Que tú te canses. Que nos cansemos como iglesia. Por eso es que van a tratar por todos medios, por aquí, por allá, por arriba, por abajo. Cuando fuimos a Israel, no sé si les contesto a ustedes, pero en la franja de Gaza hay un muro, eso se lo dije a ustedes. Pero contaba el general que es el ingeniero que construyó y que mantiene y da mantenimiento al muro protector, que ellos tuvieron que hacer unas alteraciones a su sistema de defensa porque
Estaba el muro, estaban las ametralladoras, estaban todos los drums, todo eso estaba activo. Pero algo le pasó a ellos. No consideraron el subterráneo. Y para su sorpresa, gracias a Dios por los espías y demás, descubrieron que habían hecho un túnel debajo del muro. Y por poco estaban a punto de llegar al otro lado. Por eso es que ahora ellos tienen sensores de sismo, unos sensores de terremoto puestos en la valla para detectar cualquier movimiento de tierra que haya. Porque miren, los enemigos querían pasar la muralla ¿por dónde? Y habían cavado un túnel ya. Así que estos gigantes quieren ir por arriba, por debajo, por el lado, y tenemos que estar alerta. Les hablaba del gigante de las amistades, las malas influencias, del gigante del rechazo, la crítica, el bullying, el gigante de la tecnología que incluye internet, redes sociales. Ayer escuchaba y agradezco a tu hermano Albert y a tu hermano Pablito que me acompañaron, y eso me ha movido a unas cosas que tengo que hacer. Y en la conferencia que nos dieron ayer era de seguridad, era del tirador, ¿verdad? Esto que está pasando de gente que se mete a los lugares y mata gente. Pero antes de eso, una joven que representa una organización cristiana comenzó a dar una exposición del material que ellos tienen gratis, y yo traje unos muestrarios para darse a algunos jóvenes aquí que quiero que lo lean y lo puedan evaluar. Y entonces hablaba unas estadísticas terribles, un estudio que se hizo a nivel mundial. Y la tecnología, y eso no es nuevo para ustedes, está siendo el arma más poderosa, el gigante más poderoso. Pero qué interesante que estos hermanos, este ministerio, conociendo esto, también está conociendo el poder que tiene para ir contra ese gigante a través de la misma tecnología. Y están creando cosas maravillosas. Aquí estamos haciendo lo nuestro, ¿verdad? Estamos en la tecnología, en internet, utilizando ese gigante que quiere ir contra nosotros para también derribarlo en su propio terreno, en el terreno de Ela, en el mismo lugar. Y otro gigante importantísimo es el entretenimiento, los juegos, las películas, las canciones, todo esto, amén, es un gigante que está siendo utilizado para intoxicar nuestro mundo, y tenemos que hacer lo nuestro. Pero, y un pero es importante, para ser efectivos en enfrentar estos gigantes, les decía a ustedes, y repaso algunas cosas, lo siguiente. Primero, tenemos que estar claros de que estos gigantes existen, no podemos ignorarlo. Goliat, dije que era vocal, era el que se presentaba, pero hay gigantes que no hablan mucho. Como por ejemplo, esto de la tecnología, que es tan accesible a toda persona, a todo niño, a todo joven. Yo le decía, compartía con mi sobrinito que me lo llevé a un viaje al sur, donde va a ser el campamento de los jóvenes, y estaba muy contento porque tiene su celular. Y yo le estaba diciendo a él, una figura, una imagen, que tú veas ahí que no es correcta, puede dañar tu vida para siempre. Ten cuidado con lo que tú miras, ten cuidado con lo que tú buscas. Y los padres tienen que tener acceso a las claves. O sea, si usted le compró el celular, usted lo paga, pues pídale. O sea, usted no tiene que estar todo el tiempo, pero que sepan que tú tienes su clave, la clave, que en un momento dado tú vas a mirar lo que hay allí. De hecho, el primer síntoma de peligrosidad es la resistencia de un niño o un joven a que eso pase. Porque si yo no tengo nada que ocultar, si no tengo nada de que avergonzarme, ¿por qué entonces no quiero que vean? Mire, mi celular, mire, el nieto de casa, Braden, sabe entrar a mi celular. Claro, eso es bueno y es malo. No malo porque vea algo malo de mí, sino es que también mucha accesibilidad sin entendimiento, sin entender, es peligroso. Pero el punto es, si una persona, un esposo, una esposa, un joven, una joven, un niño, una niña, a quienes se da el privilegio de la tecnología, una tablet o un celular, que esté con resentimiento o con
de que tú no veas algo en su celular, para mí eso es una bandera roja. Porque si tú no tienes nada que ocultar, si tus conversaciones y tu contenido está limpio y claro, entonces no tienes que temer que alguien lo vea. Ahí está mi celular. Cualquier persona que ustedes quieran, ahí pueden entrar. Digo, no se lo voy a dar que usted lo haga, ¿verdad? Pero está disponible. Si tiene dudas, si tiene reserva de lo que estoy diciendo, ahí está. Entre. ¿Por qué, amados? Porque una imagen, repito, una imagen toma un segundo. Es más, ni un segundo. O sea, cuando yo voy a calentar en el microondas, me di cuenta lo que es un segundo. Porque no es tan rápido como usted piensa. Un segundo. Una exposición indebida, un segundo, puede trastocar la mente de un niño e introducirlo en un mundo que solo la gracia de Dios lo puede rescatar. Muchos de los que hoy son adictos al sexo, pedófilos, comenzaron. Mire, yo le conté, y esto hoy, mire, no digo nada más porque esto es estadística que usted puede mirar y buscar cuando usted quiera. Si busca las estadísticas, y este estudio habló sobre eso. Mire, tenemos que conocer su existencia. La Biblia dice, y yo prediqué sobre esto hace un tiempo atrás, en Oseas 4:6, mi pueblo pereció, fue destruido porque le faltó conocimiento. Yo no pretendo que usted ahora se lance a un curso. Digo, si quiere hacerlo, puede hacerlo. De redes sociales, de Instagram, de manejar todo esto. No, yo tengo tantas cosas que hacer que un curso como esto, pero tampoco soy ignorante. O sea, yo todavía navego, por lo menos navego en esas áreas. Y cuando estoy trancado en algo, pregunto, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago lo otro? Tenemos que, y otro aspecto importante es que, mire, no haga esto solo. Busque ayuda. Como le acabo de decir, si yo no entiendo algo, yo busco a alguien que me explique, que me diga cómo manejo el asunto. David, cuando estuvo con sus soldados, él tuvo que entrenarlos a ellos, pero se dio cuenta de que él necesitaba aliados. Mire, la iglesia es un aliado. Usted tiene que aliarse con los maestros, tiene que conocerlos, para que si pasa algo, el maestro sepa quién es usted y pueda avisarle a tiempo. Lo que estamos oyendo en la radio, la televisión, en estos días precisamente, amado, y la crítica que se está haciendo a los sistemas es esa falta de comunicación de las señales, gente que sabe, gente que escuchó, gente que vio y nadie dijo nada. Y hoy tenemos niñas muertas, embarazos de incesto. Entonces, tenemos que estar alertas. Tenemos que equiparlos, que es lo tercero. Primero he dicho que usted tiene que conocer que esto existe, no los ignore. Segundo, edúquese, busque ayuda. Y lo otro es, no podemos lanzar a nuestros hijos sin equiparlos. Tenemos que equipar a nuestros hijos. Yo les decía el domingo pasado que hay 5 piedras que yo entiendo, ¿verdad? Que le dio un significado. Y lo primero es entender que tenemos que hacerlo. Esto no es opción de la iglesia solamente. Esto es, usted tiene que equipar a sus hijos. Saúl, número 1. Saúl intentó equipar a David. Ya se lo dije, ¿verdad que sí? ¿Con qué lo intentó equipar? Con su armadura. ¿Y qué hizo David? No la quiero. No me sirve, no me cae, no la quiero. Ni siquiera consideró probarse con el sastre a ver si le hacía un ajuste y le entallaba la coraza y le cortaba un par de cuerdas para si la podía amarrar mejor. No, nada, no la quiero, punto. No me sirve. La pregunta que nos hacemos es, ¿quién va a equipar a tus hijos? Los Saúles. Los Saúles quieren ponerle a ellos vestimenta rápido. Los Saúles quieren poner su armadura. Y puede ser atractiva, ¿sabe? Porque es lo mejor de lo mejor. Aparentemente.
pero no es lo que tu hijo necesita. Los Saúles quieren vestir a nuestros hijos, quieren educar a nuestros hijos, quieren poner las armaduras de ellos, pero déjeme decirle que esa responsabilidad Dios no se la dio ni a la escuela, ni a los medios, Dios se la dio a los padres. ¿Sabe por qué Saúl? Y déjeme explicarle algo. ¿Por qué el ejército israelí tenía miedo? Cuando sabía que era un ejército poderoso. Porque Saúl andaba mal. Saúl, que debió haber sido un hombre temeroso de Dios, con las experiencias que tuvo con Dios, porque Saúl tuvo experiencia con Dios. Incluso Dios hizo cosas poderosas con él, pero Saúl se torció en el camino. Saúl se llenó de ese espíritu de autosuficiencia, de orgullo, y terminó mal. Cuando estaban peleando con el ejército de Filisteo, Saúl estaba bien. Si David se pone la armadura de Saúl, se está vistiendo con armadura de un hombre que no teme a Dios, que no está en relación con Dios, y lo que iba a hacer intoxicarlo. Por eso pregunto, ¿quién los va a adiestrar? ¿Quién los va a armar a ellos? Eso no le toca a la escuela. Padres, madres, hermanos y hermanas, nos toca a nosotros. Nos toca a la iglesia, a los padres, a las madres. Usted y yo somos la gente que, por la gracia de Dios, hemos temido a Dios, que tememos a Dios. Que lo que sale de esta boca, de este corazón, no va a dañar a tu hijo, porque nace del corazón que Dios ha puesto en nosotros, que nos ha transformado. Algunos van a salir del corazón de gente que vivió la experiencia de dolor y no la quiere para tu hijo. Esas son la gente que deben estar dándole a tus hijos armadura. Pero bien, el otro aspecto de la armadura es que la armadura es algo externo. En el caso de Saúl era algo externo, con lo que ya les he dicho. Pero hay una armadura que es interna. Esta armadura no se compra, esta armadura se imparte. En Efesios capítulo 6, versos 13 al 18 se nos habla de una armadura. Y dice la Escritura, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado estar firme. Estad pues firmes, ceñidos los lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados con los pies del apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que puedan apagar los dardos del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, no vamos a predicar sobre Efesios 6 ahora. Eso es otro sermón que ya hemos predicado. Pero ¿qué dice allí? Que esa armadura no tiene que ver con nada de que qué me pongo, qué me quito. Es lo que yo entro a mi corazón, lo que entra a mi ser. Salvación, la palabra, oración, justicia. Todo eso tiene que ver con lo de adentro. Así que esa armadura es la que tenemos que tener. Con esa tenemos que armarlo. Ahora, ¿cómo yo le digo? Déjame ir allí a la tienda de camuflaje y va a comprar allí un poquito de justicia para ver si el nene mío se la pone encima para que cuando vaya a la escuela sea justo, no tolere los maltratos, no sea partícipe del bullying, no mienta. No, eso no existe, hermano. O sea, allí en la tienda que está allí, cuando sale, ¿verdad? Que está el de camuflaje, está el soldado allí vestido de camuflaje, que venden de todo para... Allí no hay eso, no te lo van a vender. Eso tiene que ser impartido a través del Espíritu de Dios, de la comunión con Dios y de familias y padres que tengan esto en sus vidas para impartirlo a sus hijos. La armadura de Saúl no le servía a David, no era útil. La pregunta que hacemos es,
para cerrar este punto es cómo estamos armando a nuestros hijos. Yo no concibo ningún ejército. De hecho, y esto pasó quizás en una guerra, en la guerra mundial, que hubo soldados que los reclutaron y eso fue, cogete un training de 2 o 3 días y después para allá a la guerra y fueron los primeros que murieron posiblemente. ¿Por qué? Porque no estaban debidamente entrenados. Claro, ¿verdad? Esto es un decir. Pero lo que sí es cierto es que ningún ejército envía a la batalla a los reclutas más inexpertos. Porque saben que van a morir. Porque no tienen la manera de poder defenderse apropiadamente porque carecen del entrenamiento adecuado. Aquí se trata de una batalla peor que esa. Porque allá en la batalla mueren físicamente. Porque si un soldado muere físicamente y está con Dios, se va al cielo. Y hay muchos soldados que testifican cómo Dios les protegió en la batalla, porque eran hombres temerosos de Dios. Cómo oraron a Dios en las trincheras, jugando al cielo que Dios hiciera algo. Pero ahí mueren físicamente, pero van al cielo. Pero ¿qué tal en esta batalla espiritual que alguien dañe la mente de su hijo o dañe su cuerpo? O sea, no podemos lanzarlos a la calle sin entrenamiento, sin estar armados. Otra pregunta es, ¿cuán diestros pueden estar ellos en el uso de sus armas espirituales si yo no lo estoy? Dice 2 Corintios capítulo 10, verso 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Entonces, nosotros tenemos que estar primeramente armados, adiestrados en el uso de estas armas espirituales, para poder entonces impartirle a nuestros hijos la misma armadura y el mismo entrenamiento, claro, en la capacidad de cada uno de ellos, para que a su vez ellos en el territorio de guerra, ellos puedan estar preparados. No les voy a hablar sobre las 5 piedras porque ya se lo dije el domingo pasado. Quiero la última parte del sermón. Y estas lleva un subtítulo que es las actitudes de David en el campo de batalla. Porque tu hijo se va a ir a la batalla, ¿sabes? Y tú no vas a estar allí. Tú no vas a estar allí. Pero si están armados y entrenados, la gracia de Dios y la oración con que les cubrimos, porque les decía una de las piedritas que llevaba en la mochila, David, yo le llamaba la piedra de la oración. La primera piedra es Cristo. Que tengan una relación con Cristo. Esa es nuestra primera ocupación. Que ellos amen a Jesús, clamen al Señor. Y la otra es la oración. Ese padre, Isaí, oraba por su hijo, lo bendecía. Mire, amado, no todos saben orar. Nosotros, aún los que estamos orando, estamos aprendiendo a hacer oraciones. Yo les contaba a ustedes que un día me puse a leer un libro sobre mujeres, porque era sobre la oración. Y yo quise leer, ¿verdad?, ese libro. Y aprendí muchas cosas allí. Que esa escritora le hablaba a las mujeres a cómo orar. Y yo aprendí allí algunas cosas que me impactaron. Y quiero utilizarlas. Porque yo amo a mis hijos. Y quiero orar efectivamente. Y si hay algo que yo puedo aprender para orar mejor, debo aprenderlo. Así es que usted tiene que enseñarles a ellos, porque en el campo de batalla ellos van a tener que orar allí y pedir a Dios que Dios les cubra. O quizás tenga que pararse frente a alguien y decir, te reprendo en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo tiene poder. Pero si no saben hacerlo, entonces eso que pudo ser detenido por la autoridad del nombre de Jesús. Porque déjenme decirle, amados hermanos, hay cosas que Dios hace por su gracia y benevolencia. Pero hay cosas que tú sabes que tienes que impartir a tus hijos. Y eso que acabo de decir es una de ellas. Enséñale a orar, a reprender, a invocar el nombre de Jesucristo, la sangre de Cristo, incluso a reprender al demonio y los demonios en el nombre de Jesucristo.
Que no tengan miedo. Porque eso es lo que nos corresponde como iglesia del Señor. Porque en el campo de batalla, cuando usted los equipa, le da los recursos, entonces allá ellos van a usar lo que usted le ha dado. ¿Cuántas veces usted ha dicho que en un momento dado de su vida usted resolvió algo porque usted lo aprendió a su papá? O que usted escuchó un día que alguien dijo una cosa y usted lo aplicó allí y resolvió el asunto. Mira, hay cosas simples. Vamos a ver un ejemplo de los aspectos de la construcción. Yo no soy ingeniero, mi hijo es ingeniero. Bueno, yo soy un aprendiz de carpintero. Pero llevo años haciendo algunas cosas y algunas ideas, pues como que... Y a mí me gusta inventar, eso sí. Yo siempre he sido persona que le gusta inventar. Yo no me quedo con lo... Si usted me explicó a mí algo, yo voy a buscar qué otra cosa qué se puede hacer o qué se puede añadir o cómo se puede mejorar. Si lo que usted me dijo es excepcional, pues lo dejo quieto. Pero si no, yo le busco algo que... Y así soy en ese aspecto. Y estaba escuchando a una persona que, un problema que tuvo en su casa, que hizo esto, hizo lo otro, fue el muchacho ingeniero y demás. Y yo escuchaba a la persona diciendo, caramba, yo no hubiese hecho eso. Y le expliqué, ¿tomaron medidas de aquí a aquí? Sí. Y yo dije, mira, ese problema se hubiese resuelto así, 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 así. Y dijo, porque me pasó a mí. Y yo lo resolví. Así que hay experiencias que alguien puede comunicar a otros, pero si no hay esa experiencia, ¿de qué se van a aferrar? ¿Qué van a usar? ¿Qué recursos van a apropiarse para resolver si no lo equipamos? Y entienda esto, amado, no se frustre ahora que hay tantas cosas. No, empiece con lo más simple, con el temor de Dios. Lo más simple, una relación con Cristo. Comience con eso, no vaya ahora a sacar el libro de teoría sistemática de Gruden y que se lo lea al niño, que tiene como 1700 páginas. No. Comience con cosas simples. ¿Qué hizo David en el campo de batalla? En el verso 40 al 50 está el desarrollo de la batalla entre David y Goliat. Lo primero que uno observa en esto es que David tomó sus armas. Y es el versículo que hemos utilizado. El 40, tomó el cayado, las piedras que escogió, el zurrón, la honda y fue al filisteo. Hermanos, ellos no tendrán en su mochila otra cosa, sino lo que usted le echó. ¿Le echaste juguito de manzana? No espere que llegue a la escuela saque de guayaba. Porque usted le echó de manzana. ¿Entiende? ¿Comprende la metáfora? O sea, ellos van a sacar lo que tienen, punto. Mire, esto es historia graciosa de mi vida, yo creo que no la saben. Un día, un gigante de la escuela, porque era gigante, era un niño grande y bocón, y dijo algo malo de mami. Él mencionó a la madre, habló de mal de mi mamá, y mi mamá es una santa. Y yo, amado, sentí el fuego, no del Espíritu Santo, pero el fuego. Y yo me lancé a defender el honor de mi madre. Pero claro, no estaba entrenado. Recibí senda pela. Pero me quedé con la satisfacción de que hice algo. Yo creo que fue la única vez que peleé en la escuela. Yo hice 2 maldades en la escuela que agredía a alguien. Esa agresión física y una fue que tiró una piedra a uno. Dijeron que era una piedra. Yo recuerdo que fue una semilla, o sea, una almendra, porque había muchos árboles de almendra allí, pero aquella era grande. Y le di bien tácticamente. Le doy. Bueno, otras cosas más, pero no es tiempo de confesarme ahora. Sencillamente lo que quiero decirle es que no... sí, que lo recuerdo, el flashback, comienza a trabajar ahí, que hice malo. Y la palabra malo se conectó por ahí y las redes neurológicas me hicieron memoria de cosas. El punto es, no me quedé quieto. O sea, pero amado, yo no sabía pelear. O sea, si yo hubiese sabido... Es más, yo después
Después de eso leí un libro de karate, ¿sabe? En la intermedia o la superior comencé a leer sobre artes marciales y a practicarlas, porque yo quería aprender karate y mi mamá no me dejó aprender. Así que yo, tú no me dejas ir a la escuela de karate, pues yo aprendí como quiera. Voy a la biblioteca y busco libros de karate. Y sabía ya algunas técnicas, algunas katas. Con eso que yo hice, con eso que leí, yo estoy seguro que la dignidad de mi mamá hubiera quedado defendida fácil, bien, y yo sano. Pero bueno, no fue así. Porque, amados, tomamos lo que tenemos. Si no tenemos nada, no tenemos nada, punto. Y no podemos hacer defensa. David tenía, y él usó lo que había recibido en su casa, con su papá, sus decisiones, su aprendizaje, su conocimiento. Él utilizó lo que tenía en la alforja. Lo otro que hizo David, y es importante que usted le hable a sus hijos sobre esto, es que él no le prestó oído. Él escuchó el juicio y las palabras del gigante que habló contra David. Se burló de David, lo amenazó, lo subestimó. Le dijo, tú eres un mocoso, tú eres poca cosa. Dice el texto 42, verso 42, dice, y le tuvo en poco. Mire, que aprendan a que no le hagan caso. Yo sé lo que es el poder de darle oído a una crítica de alguien o a una burla de alguien. Yo estaba en un entrenamiento para quise probar en mi vida algo diferente y esa profesión requería una serie de entrenamientos. Yo era adulto. Y recuerdo que el profesor hizo una pregunta y de verdad que el grupo no pudo contestarla. Ni yo tampoco sabía, porque yo estaba leyendo el libro en ese momento, así que estaba perdido en el espacio. Pero hizo unas aseveraciones tan indignantes. Él nos insultó con palabras bien profesionales, pero nos taldó de bruto. Óigame, y yo, que por lo regular, yo en la escuela siempre decía, yo puedo sacar cualquier nota, a mí no me molesta sacar. Pero aquello me tocó. Y yo sentí que fue un dardo del diablo, un dardo del enemigo que me trabajó por mucho tiempo en mi cabeza. Claro, después con el tiempo fui sacando esa espinita. Pero sentí que algo inusual, algo que no pensé que me podía pasar. Solo porque estaba prestando. Si yo en el momento que yo escucho esa palabra digo, Señor, te reprenda. Yo no soy bruto. Yo no soy eso que tú dices. Pero usualmente nosotros estamos en pasivo. Y ese es el problema. Que alguien puede decirte algo y amenazarte con algo. Y eso, porque entra por el oído y va al registro del cerebro. Y la neurociencia nos ha enseñado el poder que, mira, la Biblia siempre ha dicho que la vida y la muerte está en la palabra, en la lengua. Eso siempre ha estado en la Biblia. Hoy la neurociencia comienza a decirnos que cuando tú oyes palabras, hay unas conexiones neurológicas en el cerebro y unas conexiones sinápticas allí que hacen que eso o trabaje para bien para ti o trabaje para mal. Y se queda registrado en el sistema. Y para sacarlo, toma tiempo. No, David no hizo caso. Al contrario, David le responde al gigante. Le responde al gigante haciendo confesiones de veracidad y de confianza en Dios. David dice, tú vienes contra mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová, no de Jehová solamente, de Jehová de los ejércitos. Ese adjetivo que allí añade David significa que él sabía de Dios algo más que simplemente el nombre. Sabía de Dios quién era él. Y él le responde al gigante diciendo, esta es la verdad. Hay un Dios en los cielos. Tú dirás lo que quieras decir, di lo que tú quieras decir. Llámame como... Yo soy hijo de Dios.
lavado por la sangre de Jesucristo, y ese Dios es poderoso. Y después le dice a él, no solamente confiesa la verdad, dice, tú has provocado a los escuadrones de Israel, y Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te voy a vencer, te cortaré la cabeza y daré tu carne a las aves a las bestias de la tierra. Lo segundo que David manifiesta aquí es, número uno, confiesa la verdad. Mire, contra la verdad nada puede contra la verdad. Ninguna mentira. Ten por cierto que la verdad prevalece. Pero esa verdad tiene que estar ¿dónde? En tu corazón. ¿Quién tú eres? ¿A quién tú sirves? ¿Quién es tu defensor? ¿Quién está contigo? Oh, gloria a Dios. Ellos tienen que invocar el nombre del Señor sobre sus vidas. Tú estás conmigo, Jesús. Cuando tengan miedo en la escuela o en la universidad, donde sea, estén asediados. ¿Cuántos testimonios hemos oído de gente que han invocado el nombre de Cristo porque están en una relación con Cristo y el Señor les ha rodeado? El Señor ha enviado ángeles. El Señor ha sido por ellos. Porque tienen esa verdad en su boca y en su corazón. Lo segundo es que hablan con la certeza de que van a vencer, de que van a prevalecer en el nombre de Jesucristo. Y lo tercero que David en esta confesión tiene claro es que la gloria es de Dios. Porque él dice, ¿por qué voy a vencerte? Para que el mundo sepa que hay un Dios en Israel. Y esta parte, amados hermanos, es algo que tenemos que pensar con mucha intensidad. Y es que hoy en día mucha gente habla de Dios, comete actos, habla ridiculiza a la iglesia. Pero cuando la iglesia se para en el poder del Espíritu de Dios y la iglesia marcha diligente, entonces nos toman en cuenta. La gente tiene que saber que hay un pueblo con convicciones, pero eso tiene que ser ¿qué? Expresado, manifestado y vivido. Así que él confiesa el propósito de la victoria de aquel día, la motivación que lo mueve a él a pelear contra el gigante, para que todo el mundo sepa que Jehová es el que salva, para que todo el mundo sepa que hay un Dios vivo en los cielos, que esto no es una historia de camino, esta es la verdad. Con esto en mente, en su corazón, hay un fuego que moviliza las piernas de David. Y dice que en el verso 48 dice que él corrió hacia el gigante. O sea, David no esperó que el gigante le tirara a él. No esperó que le diera la primera bofetada para reaccionar. A veces nosotros somos, y a veces el mundo que nos rodea nos mira así. La iglesia es reaccionaria. Y es verdad, amados, hay temas, hay cosas que no las hemos hablado. Y cuando ocurre algo, entonces ahí salimos a gritar. Y ese pecado lo he cometido también yo. Y sí vamos a marchar, sí, pero hay cosas que nos toca hacer ahora, para que el mundo sepa que Dios existe, que Dios es real. Y finalmente, David, ¿dónde mete la mano? En la alforja, en la mochila. Ahí la mete. Ahí mete la mano y ¿qué saca de allí? Lo que tiene allí. ¿Qué tenía allí él? Las piedras. Y con eso que tenía, que sacó de allí dentro, le da el tiro mortal al gigante, y aquel gigante que parecía invencible cae a tierra, tendido, muerto, por un muchachito. Pero qué muchacho, ¿no? Que ha pasado por estas experiencias de vida, que ha pasado por este entrenamiento. Aleluya. Empiece con lo más simple.
empiece orando con ellos. Yo tengo una lucha a veces con los dos chicos de casa, ¿verdad? Porque cuando van a su desayuno, yo creo que, y el chiquitito, ese chiquitito como que se resiste. Y pega a pupa. Y yo digo, repite, gracias Señor por los alimentos, a pupa, me dice él. A lo último dice, amén. Pues por lo menos dijo amén. Pero empieza, amados, créame. Esto es serio. O sea, yo no sé si tú puedes entender el peso, la seriedad de este asunto, pero es serio. Amén. Ya llegaron los chicos. Gloria a Dios. Estamos de pie. Amén. Vamos a orar. Y ya hemos orado por los chicos, ya hemos orado por ellos. Dios mío, llevamos este mes completo. Estamos orando todavía porque el mes de agosto hemos declarado oración específicamente por dos peticiones muy importantes, los niños y los jóvenes. Así que una vez más oramos. Gloria a Dios. Amén. Oramos por Elvis, pido oración. Oramos por Ivette, la mamá de Saidet. Ivette, vamos a orar por ti. Por Luis Alberto Vélez. También por Abdiel Rivera, por su salud. Vamos a orar. Sí, Señor, vamos a orar. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta mañana por esta oportunidad, por tu palabra, Señor, por esta historia tan maravillosa, Señor, que queda grabada en nuestras mentes y que nos manifiesta tantas cosas que podemos considerar, Señor, a raíz de esta historia. Ayúdanos, Espíritu Santo, a capturar, a apropiarnos, Señor, Padre Celestial, de estas verdades que son tan necesarias para defender, para mantener el estandarte tuyo en alto y sobre todo para derribar argumentos gigantes que se levantan, Señor, y vencerlos en tu nombre, Jesús. Bendice a los padres, a las madres, a los abuelos, a las abuelas, a los tíos y tías. Señor, en el nombre de Cristo, ayúdanos a equiparnos, Señor, y a transmitirles a ellos, a los jóvenes, a los niños, Señor, estas experiencias de vida que han sido tan importantes en nuestro caminar para acercarnos a ti y para vencer los obstáculos que hemos enfrentado en la vida. Ayúdanos, Espíritu Santo. Glorifícate, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, mira, esta semana comienzan las clases. Señor, comienzan estos retos. Mira a los maestros y maestras, Señor, sobre todo aquellos que temen a tu nombre, Padre, que están allí, Señor, como estandartes, como luces en las tinieblas, como faros encendidos, llenos de tu Santo Espíritu. Padre, Señor, hoy por hoy podemos decir que nuestros niños y jóvenes son misioneros en la universidad y en la escuela, Padre, porque van a un mundo, Señor, amado, que reta sus creencias. Estos padres, estas madres, estos maestros, estos niños son misioneros allí, Señor, para en tu nombre levantar en alto la verdad del Evangelio. En tu nombre, Señor, reprender toda fuerza de maldad. En tu nombre, Señor, caminar y vencer. Ayúdalos, Padre, ayúdanos, Señor, como iglesia, a abrir puentes, caminos, recursos, Señor, que puedan ayudar a este equipamiento, Señor, de tus hijos, tanto de hombres y mujeres, de niños y de jóvenes. Ayúdanos, Espíritu Santo. Te lo rogamos, te lo suplicamos. Oramos, Señor, también por este fin de semana que viene, Señor, donde el tema de la guerra espiritual, el tema de las batallas sigue siendo, Señor, importante, sigue siendo resaltado. Bendice a las hermanas, a los hombres y mujeres que estarán aquí. Señor, glorifícate en el nombre de Jesús.